Paz y bien. Soy el hermano Jesús María de Zunatea, religioso, sacerdote capuchino franciscano, y me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo para un nuevo programa, un nuevo diálogo sobre nuestro catecismo evangélico. Y con este tema voy a concluir la sección de temas de nuestro catecismo evangélico. Y bueno, pues sobre este tema ya he hablado en otras ocasiones. Hay algún otro audio aquí en YouTube, o también quienes me escuchen directamente por radio me han escuchado hablar sobre el matrimonio cristiano, el sacramento del matrimonio. Hace unos años también tuve la oportunidad de escribir un libro que fue publicado por la editorial San Pablo y más tarde por la editorial Palabra Ediciones. El matrimonio, sacramento de vida y amor. Bueno, pues me da mucho gusto hablar sobre este tema y el título es El misterio del matrimonio, pero también lo podríamos llamar el misterio del amor humano. Me inspiro en las palabras de San Pablo en su carta a los Efesios, cuando dice: nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Gran misterio es este. Y el gran misterio está precisamente en el amor. No solamente en el misterio del amor de Cristo a la Iglesia, sino también en que ese amor se encarne en dos personas de carne y hueso humanas que constituyen la pareja, que constituyen un matrimonio, un hombre y una mujer que se aman con el amor de Dios, con el amor de Dios en sus corazones humanos y con el corazón de su espíritu. Como Jesús ama a la Iglesia, no tanto por supuesto, pero en esa dimensión, quiere decir, cuando decimos como Jesús, como Dios, queremos decir en esa dimensión de amor, quiere decir una dimensión espiritual, una dimensión sobrenatural, una dimensión en la cual el Espíritu Santo es la fuente de ese amor. Por eso, el misterio del matrimonio, como todo misterio que tiene su fundamento en Cristo, es misterio de amor. Y es lo que nos quiere decir San Pablo en las palabras que hemos leído. Se puede discutir el sentido que se le da a lo que dice San Pablo en esta ocasión al hablar de las relaciones marido y mujer, cómo combinar el amor del marido y la obediencia de la mujer en relación al amor de Cristo por la Iglesia y la obediencia de esta a Cristo. Pero el eje de todo es un amor que une dos vidas y que está inspirado en el amor de Cristo a la Iglesia,
un amor total, exclusivo y sin condiciones. Obviamente que los valores humanos van cambiando. Básicamente son los mismos, pero en ciertos enfoques son diferentes. Por ejemplo, hoy en el mundo occidental al menos suena raro hablar de la obediencia de la mujer al marido y de que ella esté sumisa o sometida al marido. Bueno, podemos prescindir de ese término, pero lo sustancial que es el amor. Cuando se ama, se hace todo por la persona amada. Cuando se ama, como dice San Pablo, todo se cree, todo se espera, todo se sobrelleva y se hace con gusto y con alegría, con satisfacción interior. Así como dice Pablo que el marido ha de amar a la iglesia como Cristo, ha de amar a su esposa como Cristo a la iglesia, dando su vida por ella, pues también a algunos les puede sonar demasiado fuerte. Pero es que la vida de los cónyuges, la vida de los esposos, día a día, durante todos los años de su vida, ¿no es dar la vida? Claro que sí. Dar la vida durante 10 años, 20 años, 50 años, hasta 70 años he conocido yo personas que han vivido su vida matrimonial, conviviendo. Es una manera heroica de dar la vida el uno por el otro. Que usemos unos verbos u otros es secundario. Lo importante es el amor que está a la base de todo eso y que ha hecho posible que esas dos personas hayan llegado a ese número de años, hayan perseverado juntas, unidas y que se sientan felices hasta el último momento de su vida. Y eso no es novela, no es utopía, es realidad que yo personalmente he conocido. La buena nueva de este sacramento es que el amor de Dios se encarna en dos personas para amarse como Cristo nos ama en la Iglesia. Podríamos ver una semejanza de este sacramento con el misterio de la Encarnación. Por las palabras de María, hágase en mí según tu palabra, se abren las puertas de su corazón y de su vida al Espíritu, que desciende sobre ella y la fecunda místicamente para ser la Madre de Jesús. En el matrimonio, por las palabras de la pareja, yo te acepto como mi esposo o esposa y prometo serte fiel siempre y amarte y respetarte todos los días de mi vida. A través de estas palabras, el Espíritu Divino de amor desciende sobre ambos cónyuges para fecundarlos con un amor que los hará capaces de engendrar la vida y de darse vida mutuamente.
Veamos cuáles son algunos rasgos de esta vida compartida en el amor. Desde el otro punto de vista, después del milagro del agua convertida en vino en las bodas de Caná, se dice que fue el primer signo que hizo Jesús. Simbólicamente, esta anotación también está poniendo el acento sobre un sacramento que puede convertir la vida en fiesta con el agua de la vida de cada día si se convierte en el vino del Espíritu y que se manifiesta en el gozo, la paz y el amor de la vida conyugal y familiar. Por eso nos dice la doctrina de la Iglesia que la familia cristiana es una iglesia doméstica donde se celebra la Eucaristía diariamente, dándose el uno al otro, como Cristo se da, se dio, se entregó y se sigue entregando a la Iglesia para ser alimento y bebida de salvación. Entre los evangelistas encontramos referencias al matrimonio, no en todos, pero sí en Mateo y Juan. El primero en 2 ocasiones y el segundo en una ocasión indirectamente. Las referencias del primer evangelio son de primera importancia porque tocan, por un lado, la naturaleza del matrimonio como vocación y gracia. Por otro, se refieren a la dignidad del mismo como unión irrevocable e indisoluble. Concretamente, Jesús rechaza el divorcio, mientras los judíos alegan que Moisés les dio ese privilegio o derecho a los hombres. ¿Por qué se lo dio? Y Jesús responde, por la dureza de su corazón, ya que en el principio, según se lee en el Génesis, no era así. Por otra parte, Jesús reclama el derecho a la dignidad y respeto a la mujer, diciendo que quien mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Mientras que a quienes dicen que si no es posible el divorcio, mejor es no casarse, les dice que eso también es una gracia, que si no se vive como gracia no será fácil. Esa gracia es parte del misterio de la vocación de Dios a vivir ese estado de vida. Con esa vocación Dios concede a cada uno la gracia de estado para vivirla. A ello se refiere también San Pablo cuando en su carta a los Corintios habla de la virginidad y de cómo él quisiera que lo imitaran, pero acepta que cada uno tiene su propia llamada. Más allá de reconocer este carácter indisoluble del matrimonio, del texto citado en el Sermón de la Montaña, quien mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón, nos está gritando fuertemente sobre la dignidad de la mujer.
Una dignidad que a pesar de los años y de los siglos, todavía no acaba de ser plenamente reconocida. Y eso pesa sobre la conciencia de nosotros, los cristianos. Veamos ahora dos garantías de perseverancia y fidelidad. Por eso es necesario construir esta vida sobre una base firme, sobre un suelo sólido, que es la palabra del Señor. Como Jesús dice al concluir el Sermón de la Montaña, una casa que no se construye sobre piso firme, estará a merced de los vientos y de las tormentas. Qué diferente sería el modo de pensar de muchas parejas, de muchos matrimonios cristianos, si alimentaran su mente y su corazón con la palabra de Dios, en lugar de alimentarla con las noticias del mundo, que van y vienen como las olas del mar, trayendo no siempre, y mucho menos el agua pura, sino la basura. Y así, las noticias que en tantos medios de prensa y de comunicación social se nos dan sobre el matrimonio, no es la pureza del matrimonio, la pureza del amor, la pureza de la fidelidad, sino más bien tanta basura que se maneja en la sociedad donde más que el amor predomina la pasión. El cuarto evangelio nos ofrece el episodio de la boda en Caná de Galilea, a la que acude él con los discípulos y con su madre. Al faltar el vino, un elemento fundamental en las fiestas de nuestro occidente, María le pide a Jesús que haga algo para remediar el apuro. Y, como he dicho antes, el Evangelio dice que este fue el primer signo que realizó Jesús, y así manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. El gran misterio del amor necesita del vino del Espíritu para seguir adelante en el camino de la vida, poniendo alegría donde hay tristeza, poniendo amor donde se filtra el egoísmo, poniendo paz donde se pueda meter solapadamente la confrontación de las diferencias humanas. Con estos textos básicos apoyados en otros pasajes evangélicos, podemos elaborar y concluir otros valores y actitudes de la vida matrimonial cristiana, como son la fidelidad, el servicio a la vida, el centro e inspiración de Cristo y de la Iglesia en la vida familiar, la familia como iglesia doméstica, la paternidad responsable y, por encima de todo, el amor, el mayor de los carismas, como dirá San Pablo en su carta a los Corintios. Todo ello se encarna y se realiza en un camino de vida como fue el camino de Jesús, que para hacerlo más asequible a nosotros nos dio dos signos. Primero, el de lavarnos los pies unos a otros
como ejemplo del servicio que no puede faltar en la vida conyugal y familiar. Por eso Jesús dice a los apóstoles y a través de ellos a nosotros, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. El otro signo es el de la cruz. Llevar la cruz de cada día, que se traduce en saber vivir con las contrariedades, renuncias, sacrificios de la vida familiar, que son normales, dadas las diferencias entre los miembros de la familia, entre hombre y mujer, entre padres e hijos, entre distintas generaciones. Pero a través de todo eso, compartiendo la vida. Hoy en día, el matrimonio cristiano, a través del sacramento, presenta muchos problemas a la pastoral de la Iglesia. La raíz de todo está en la falta de preparación para dicha vida, asumiendo un compromiso de por vida en crecimiento y maduración constante. Se impone un enfoque diferente del matrimonio y una pastoral sacramental, en general distinta, pues está afectando a toda la vida de la Iglesia en los países tradicionalmente católicos. Se impone proclamar la buena nueva del amor y ayudar a los contrayentes a traducir el amor en un camino de vida. En la actualidad sabemos que es muy alto el porcentaje de matrimonios que han recibido el sacramento y que se han separado, otros muchos que se han divorciado civilmente y se han casado de nuevo civilmente, y también un porcentaje de aquellos cuyo matrimonio ha sido declarado nulo. Todo ello nos está poniendo ante una emergencia, o ante una circunstancia emergente que nos pide atención y seriedad a la hora de administrar el sacramento del matrimonio. No se puede tener como motivación, como se ha hecho en el pasado, evitar que una pareja viva en pecado para que reciban el sacramento. Porque si esa pareja no está preparada, no ha madurado en el amor lo suficiente para tal opción y compromiso, podríamos decir que el pecado todavía es mayor, porque se comprometen a vivir un misterio para el cual no están preparados, quizá en ninguna forma, ni natural ni sobrenaturalmente. Las soluciones son difíciles, dada la mentalidad canónica que todavía predomina en la Iglesia, y no me quiero meter en avanzar soluciones porque no es la ocasión ni soy la persona.
para hacerlo. Solamente quisiera que todos los jóvenes que me escuchan y todas las personas casadas por el sacramento del matrimonio o por el civil meditaran mucho el gran regalo del amor. Si sienten que Dios les ha dado la oportunidad de amar a un hombre o a una mujer a quien llaman esposo o esposa, y que cuando ese amor sienten que tiene una cierta madurez, el ideal sería fortalecerlo, garantizarlo, santificarlo más con el sacramento del matrimonio. Y digo santificarlo más porque el amor siempre es santo, cuando es verdadero amor. Cuando es verdadero amor. Cuando no se confunde con una pasión. Esa pasión de la lujuria que tarde o temprano echa a perder las relaciones hombre-mujer o relaciones conyugales. Que el Señor, pues, nos ilumine a todos para vivir nuestra vida cristiana como misterio de la presencia de Dios, como misterio de encarnación de la gracia de Dios, como misterio del amor de Dios a cada uno de nosotros en nuestras vidas de una forma y de otra, de tantas maneras como cada uno de los sacramentos nos ofrece la oportunidad de vivirlo. Paz y bien.